Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betzatá. Allí, acostados en el suelo, habían muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Y él le dijo: Shalom. A mí. Sí, a ti. Shalom. Hijo mío, ¿quieres ser sano? Señor, no puedo llegar al estanque. Cuando el agua se agita, otros descienden delante de mí. No te he preguntado eso. Te estoy preguntando si quieres ser sano. 38 años. Claro que quiero ser sano. Son 38 años que no puedo caminar. Entonces, levántate. Puedo caminar. Toma tu lecho Puedo caminar. y ven. Puedo caminar. Es una muy buena oportunidad el día de hoy para que podamos abrazar la gracia que Jesús tiene con nosotros. Pero para eso creo que es necesario la intencionalidad de nuestro corazón en hacer algo que este hombre hizo. Y diga conmigo: soltar la queja. Eso es muy importante. A veces estamos tan llenos de la queja que no hay espacio para la gracia de Jesús. Me llama mucho la atención que en este episodio, este primer encuentro que podemos ver entre este paralítico y ese Jesús, que siempre está dispuesto a sanar y cambiar la realidad, me deja dar cuenta de que Jesús siempre sabe dónde encontrarnos. Y la buena noticia para el día de hoy, para usted y para mí, es que Él sabe dónde estamos el día de hoy. Y hay una pregunta que el Señor hace a nuestra vida. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres ser libre? Uno de los peores enemigos de la fe es la queja. El paralítico de Betesda tipifica nuestra queja. Tipifica nuestra resignación a no esperar nada bueno. Y si usted se dio cuenta, la primera expresión, la primera respuesta que salió de la boca de este paralítico cuando Jesús le preguntó si quería ser sano, fue una queja. Fue una queja en donde él expresó su frustración, su enojo, ese sentimiento de no esperar nada bueno, porque han sido 38 años. 38 años en donde la historia no ha cambiado. 38 años donde, a pesar de haberlo intentado todo con todas sus fuerzas, no había podido llegar a aquel estanque. Y probablemente por su incapacidad, por su falta de recursos, de no poder hacer algo mayor, otros le ganaban la oportunidad de entrar al estanque y ser sanado. La Biblia dice que en este lugar del estanque de Betesda se reunían muchos mendigos, paralíticos, necesitados, pobres. Y lo interesante es de que
había una tradición. La tradición era de que cada vez que el ángel del Señor descendía, visitaba la tierra, en ese lugar agitaba las aguas del estanque, era la oportunidad gloriosa para que el primer enfermo que logre acercarse y sumergirse en ese estanque pudiera conseguir su sanidad. Y eran 38 años en las que este paralítico no había podido entrar al estanque, frustrado, quejándose porque otras personas se adelantaban a él y le robaban la oportunidad de recibir lo que Jesús tenía para él, lo que Dios mismo tenía para él, la sanidad que Dios tenía para él. Escúcheme, y me hace entender algo, que la queja paraliza. La fe, en cambio, moviliza el reino de los cielos a nuestro favor. Por eso me gustaría que pudieras decirlo una vez más conmigo y te pongas de acuerdo en esto y diga conmigo, hoy decido soltar la queja y apropiarme de la fe que mi vida necesita. Muy bien, escúcheme por favor. 38 años de sufrimiento y tristeza fueron transformados por un momento en la presencia de Jesús. Y le digo esto porque nos es necesario reconocer en dónde estamos hoy. ¿Qué es lo que nos paraliza el día de hoy? ¿Qué o cuál es la situación que hemos estado experimentando por tanto tiempo en donde probablemente nos ha sido robada la oportunidad de creer en días mejores? Qué feo es cuando vemos que una situación no cambia, ¿verdad? Qué difícil es creer. Qué difícil es pensar de que viene un buen futuro cuando estamos paralizados, cuando ya lo hemos intentado todo y no hemos conseguido nada. Pero mire lo que dice la Escritura en Juan capítulo 10, versículo del 7 en adelante, por favor. Entonces le dio la explicación Jesús. Les digo la verdad. Yo soy, ¿qué cosa? La puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, repite. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Escuche lo que dice Jesús. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Lo interesante es que Jesús está hablando del mismo en este episodio de él como una puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que entre a través de mí va a poder recibir todo lo que viene de mí. Lo interesante es que este lugar, este estanque de Betesda, dice la Escritura, que estaba posicionado muy cerca de un lugar que era llamado la puerta de las ovejas. Interesante. Me deja ver de que ciertamente en este lugar ocurría algo milagroso, porque cuando el ángel de Jehová agitaba las aguas del estanque, alguien podía ser sanado. Eso era una tradición y eso era real. Pero ¿sabes qué? Me hace entender también de que al Jesús mostrarse como esa puerta, Jesús se muestra como la sanidad, la libertad, la restauración y la restitución que necesitamos. La tradición decía que los enfermos esperaban que el ángel de Jehová, cuando descienda, agitara las aguas del estanque para que el primero que se sumergiera en el agua sea sanado. Pero escúchame, por favor, esta historia me deja entender que un encuentro con Jesús nos promueve, diga conmigo, de lo tradicional a lo sobrenatural. La tradición era de que los enfermos, los paralíticos, los ciegos, esperaran que el ángel de Jehová agitara las aguas del estanque para poder meterse y ser sanos. Esa era la tradición. Pero el Jesús que me está presentando la Escritura me hace entender de que Él es capaz de llevarme de lo tradicional a lo sobrenatural. ¿Cómo así, pastor? Gracias por preguntar. Escúcheme. El ángel de Jehová, cuando descendía, agitaba las aguas del estanque. Pero Jesús, cuando se encontró con este hombre paralítico, no agitó las aguas del estanque, agitó la fe del paralítico.
El paralítico lo primero que hizo es responder de acuerdo a la tradición que él sabía. La queja salió. Es que son 38 años y cada vez que trato de meterme en el estanque, otro viene y me roba la oportunidad y es sanado y yo no. Y han sido 38 años en donde no he podido recibir mi sanidad. Y Jesús te dice, yo no te he preguntado eso. Hay algo mayor que la tradición que has vivido y no te estás dando cuenta que está frente a ti. Jesús es capaz de promoverte de lo tradicional a lo sobrenatural. Jesús sanó al paralítico en el día de descanso. Y eso era un grave problema para los judíos de la época. Sobre todo para los religiosos, los maestros de la ley, que estaban todo el tiempo buscando algo con qué condenarlo y con qué enjuiciarlo a Jesús para llevarlo a la cruz. Y Jesús hace algo fuera de lo ordinario. Diga conmigo, extraordinario. Es decir, que no estaba dentro del ordinario. No estaba dentro de la tradición. Porque a Jesús le encanta hacer algo extraordinario. A Jesús le encanta romper los esquemas que tenemos en la mente. A Jesús le encanta sacarnos de la tradición. A Jesús le encanta establecer su verdad por encima de la realidad que vivimos. Escúcheme, Jesús sanó en el día de descanso por un motivo. Jesús no hace nada inocente. Jesús todo lo hace intencionalmente. Jesús sana al paralítico en el día de descanso, no solamente para demostrarle al paralítico y a la gente que estaba a su alrededor su poder, que claramente lo mostró, el paralítico siendo sanado. Qué tremendo poder de Jesús. Pero no lo hizo solamente para mostrar su poder. Lo hizo también para dar una enseñanza al paralítico y a todos los que estaban alrededor de que Él era y es el verdadero descanso. ¿Qué problema haber sanado al enfermo en el día de descanso? Qué bueno poder llegar al enfermo y decirle, hey, ahora puedes descansar en mí. ¿No le parece increíble eso? Muchas cosas en nuestra vida nos han agotado y nos han enfermado tanto porque lo hemos hecho a nuestra forma, porque lo hemos hecho dentro de nuestra tradición, porque lo hemos hecho dentro de lo que nosotros conocemos. Pero te estoy invitando el día de hoy a que vivas algo fuera del ordinario, algo extraordinario. Está disponible y está listo para que lo puedas vivir. ¿Alguien lo puede recibir el día de hoy? ¿Sí? Te tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál es la condición que te ha estado afligiendo todo este tiempo? Suelta la queja. Suelta las excusas. Hoy Jesús no quiere agitar un estanque en tu vida. Hoy Jesús quiere agitar tu fe para que seas sanado y para que seas liberado. Amén. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y ese es Dios. Pero busca la vida eterna. Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Pues no hablarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no levantes falso testimonio contra otros, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pero todo esto lo he guardado desde el nacimiento. ¿Qué más me falta? Entonces, busca la perfección, ¿verdad? Te digo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ahí tendrás tesoros en el cielo. Después de eso, ven y sígueme.
Así como este joven que tenía muchas posesiones, dice la Biblia, era un joven rico. Y había un anhelo en su corazón. El anhelo en su corazón era heredar el reino de los cielos. Y muestra cómo pensó que a través de todos sus esfuerzos podía haberlo ganado. Muestra cómo a través de todos sus esfuerzos probablemente pensó que ya lo tenía todo. Y probablemente este joven rico nos tipifique el día de hoy a cada uno de nosotros. Y creo que es importante que podamos el día de hoy reconocer cuáles son las áreas de nuestra vida en las cuales hemos estado permaneciendo cautivos, sin poder seguir a Jesús plenamente. Porque así como este joven, que tenía una muy buena intención en su corazón, también nos deja ver la Escritura de que no tuvo la capacidad de soltar algo en su vida que se llama orgullo. Algo que en su vida probablemente correspondía al valor que él mismo había construido de él mismo. Y sabes, quiero hablarte de eso, porque a lo largo de nuestra vida, muchas veces, sin darnos cuenta incluso, podemos estar construyendo de nosotros no una persona conforme al corazón de Dios, sino un personaje. Y este joven rico habla de un personaje. Habla de un personaje que probablemente trató de ser moralmente correcto. Trató de ser religiosamente correcto, cumpliendo todos los mandamientos. Pero deja ver un gran vacío en su corazón. Escúcheme, quizás por mucho tiempo has vivido para acumular logros, para acumular éxitos, para acumular dinero, para conseguir posiciones laborales, para conseguir un buen estatus social. Pero probablemente llegaste a este lugar sintiendo un gran vacío que nada de lo que has conseguido hasta el día de hoy lo ha podido llenar. Quizás hoy eres como ese joven rico que pensaba que lo había conseguido todo, pero al final todo lo que tenía era algo, pero le faltaba a ese alguien, que era el único que podía ofrecer verdadera plenitud de vida. Muchas veces lo que hemos construido de nosotros mismos nos esclaviza y nos roba la oportunidad de seguir a Jesús, tal como pasó con este joven. La vida que construimos dentro de lo que abrazamos como concepto de vida, éxito, dinero, posesiones, oportunidades, muchas veces yendo incluso detrás de las oportunidades, que no está mal progresar en la vida, pero una cosa es progresar por nuestras formas y capacidades y otra cosa es prosperar conforme al poder de Dios. Escúchame, por favor. Sin darnos cuenta, todo lo que obstruye en nuestra vida y todo lo que nos roba en nuestra vida vivir la plenitud de Cristo, somos nosotros mismos. Es nuestro bendito orgullo que está enquistado en nosotros y que no podemos soltarlo, porque hemos puesto nuestro valor en lo que tenemos, porque hemos puesto nuestro valor en el estatus que hemos conseguido. Pero cuando nos enfrentamos y estamos delante de ese Jesús, como el día de hoy, entramos en una encrucijada, en donde verdaderamente nuestro corazón es confrontado para con su verdad. El sistema de este mundo enseña que debes hacer muchas cosas para ser alguien, ¿verdad que sí? Y esa es una carga pero muy pesada de llevar. Porque cuando entramos dentro del sistema que nos habla de que tenemos que hacer muchas cosas para ser alguien, no nos damos cuenta que empezamos a ser un personaje y no una persona. Y construir y mantener levantado un personaje es muy difícil. Alimentar ese personaje todos los días tiene un valor muy alto. Porque muchas veces nos tenemos que conformar a ser quien no somos. Y eso es grave, pero también es injusto.
Porque cuando comenzamos a hacer lo que no somos, nos perdemos la oportunidad de ser quien Dios dice que somos. Escúcheme, por favor. Hoy probablemente usted llegó a este lugar siendo un esclavo de pensamientos de rechazo. Probablemente como ese joven rico que pudo haber de repente pensar de que si soltaba todas sus riquezas ya no iba a ser nadie. Porque una persona rica en ese tiempo, así como el día de hoy, cuando tiene mucho, es bien reconocida. Tiene una gran reputación. Bueno, algunos. Pero, qué difícil esta situación en donde Jesús le dice, ¿realmente tú quieres heredar el reino? Bueno, déjalo todo y sígueme. Eso explica aquel episodio en donde hay una palabra que nos dice el Señor, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por eso es importante el día de hoy ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Y la pregunta es, ¿dónde está mi corazón? Quizás lo que te tiene cautivo el día de hoy es ese terror de ser abandonado otra vez. Quizás sientes que ya no tienes fuerzas para seguir viviendo a la defensiva todos los días por el temor a que abusen de ti. Eso es una cárcel de la que creo que Dios te quiere sacar el día de hoy. El joven rico no pudo dejar su orgullo de ser quien era en base a sus riquezas. Eso me deja ver la Escritura, este pasaje, este episodio. Qué difícil soltar todas esas riquezas, porque probablemente todas esas riquezas definían quién era él. La buena noticia que tengo para el día de hoy, para tu vida, es que lo que eres no se determina por lo que tienes. El quién eres lo determina lo que ha salido de la boca de Dios. Y eres valioso no por lo que tienes, eres valioso por quien habita en ti. Así que eso es una muy buena noticia y debería empezar a sanarte. Escúchame, por favor. Hoy es un buen día para que te rindas ante Jesús, que te dice, oye, suelta tus cargas. Así como ese joven que soltó sus cargas, pero no pudo seguir a Jesús y se fue entristecido. Hoy es un buen día para que te rindas a Jesús y que sueltes tus cargas y empieces a ser completamente libre en Él. Ese joven rico no pudo dejar su orgullo. ¿Estarás dispuesto tú a renunciar a tu forma de vivir a causa de ser liberado por Jesús? Esa es una gran decisión. Y te tengo una carta de amor de parte del Señor para empezar este día. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Te voy a leer en esta versión que es la The Passion Translation. Dice, ¿estás cansado? ¿Estás quemado por la religión? Ven a mí, quédate conmigo y recuperarás tu vida. Eso me enseña de que probablemente si la perdí, es probablemente como consecuencia de haber vivido mi vida a mi forma y no a la forma de Dios. Camina conmigo y trabaja conmigo. Te mostraré cómo descansar de verdad. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Yo no te daré nada tan pesado que no puedas cargar. Quédate conmigo y aprenderás a vivir en libertad. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa bulla? ¿Qué está pasando? ¡Shh! ¡Cállate! Es Jesús que está pasando por aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Shh! ¡Cállate, hombre! No molestes a Jesús. Él está pasando por aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
mío. ¿Qué quieres? Quiero ver, Señor. Quiero ver. ¿Quieres ver? Nada más ve a mí. Quiero ver, Señor. Recibe la vista. Puedo ver. Puedo ver, Señor. Puedo ver. Puedo ver, Señor. Sublime gracia del Señor, que a mí feliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. ¿Puede orar conmigo? Allí donde está. Y me gustaría hacer algo práctico con usted. Si cierra sus ojos por un momento y puede poner sus dos manos sobre sus ojos, me gustaría que oremos. Y dígale: Señor Jesús, el día de hoy, delante de ti, extiendo mi necesidad. Te pido que abras mis ojos espirituales para poder verte en mi vida. Sé que eres real, pero necesito verte. Necesito verte mover en mi vida. Gracias, Señor, porque sé que me escuchas, pero que también respondes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy oramos porque nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver la gloria del Señor. Este episodio del ciego Bartimeo nos deja ver más allá de una ceguera física. Nos deja ver la ceguera espiritual. Y quiero explicarle un poco de aquello. La ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios. Una persona que no puede ver su mover. Una persona que mucho menos puede comprender lo que Dios está haciendo y está diciendo. La ceguera espiritual produce algo que se llama estancamiento. Diga conmigo: estancamiento. ¿Y sabe qué? Algo grave pasa cuando experimentamos el estancamiento. Y es que ese estancamiento mata el propósito que Dios tiene en la vida de una persona. Pero diga conmigo: hasta hoy fui un ciego espiritual. Escúcheme, por favor. Bartimeo, luego de ser sanado por Jesús, dice la Biblia, que lo siguió a Jesús por el camino. Y eso es un gran fruto de ser sanado de la ceguera espiritual. Ciertamente Bartimeo no podía ver con sus ojos físicos. Pero creo que el día de hoy no vemos aquí en este lugar ciegos físicos. Pero muy probablemente sí vemos personas a quienes nos ha costado en nuestra vida ver a Dios moverse. Por alguna razón, por alguna circunstancia, nos ha sido robada la capacidad de ver a Dios moverse en nuestra vida. ¿Y cómo es que esto pasa, pastor? ¿Cómo puedo reconocer que soy un ciego espiritual? Bueno, yo no sé si
de repente llegaste a este lugar dándole la última oportunidad a Dios para ver si es que Él podía realmente hacer algo en tu situación. Este ciego Bartimeo no le importó que lo callaran. No le importó que lo ofendieran de cierta manera, que lo menospreciaran, que callaran su voz. No le importó. Porque él sabía que había alguien que estaba pasando por el camino. Y él necesitaba encontrarse con ese alguien. Porque ese alguien representa la transformación para su vida. ¿Sabe? Qué increíble poder reconocer que Jesús es aquella persona que es especialista en partir la historia en dos. ¿Usted por qué cree que a través de la historia se dice antes de Cristo y después de Cristo? ¿Usted ha visto algún otro personaje en la historia que sea relatado en los libros de historia de la forma como Jesús es narrado? Oiga, hasta los ateos leen esos libros. Es que es imposible negar a ese Jesús, porque realmente es real. Escúcheme, hay factores que provocan la ceguera espiritual, y yo sé que usted necesita saberlo. Yo sé que usted quiere saberlo, ¿verdad que sí? Diga conmigo, incredulidad. Yo no creo que Dios pueda hacer esto, pastor. Es que esto es muy difícil. Esta situación es muy difícil. Yo creo que mejor me acostumbro a vivir de esta forma. ¿Qué otro factor produce ceguera espiritual? Diga conmigo, el síndrome del impostor. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de eso? El síndrome del impostor es ese impostor que opera muy dentro de nosotros. Todos tenemos un impostor dentro de nosotros mismos. Es ese impostor que nos habla cada vez que queremos emprender algo. Cada vez que estamos frente a tomar una decisión de fe. Pero una vocecita por ahí de nosotros mismos dice, pero es que mira, es tan difícil eso, no vas a poder lograrlo. Es tan difícil, no tienes los recursos. No tienes hay otros más inteligentes que tú. Hay otros que son más talentosos que tú. No siempre es la voz del diablo. Muchas veces nuestro peor enemigo es nuestra propia voz. Pero diga conmigo, eso pasó hasta hoy. ¿Alguien lo cree así? Escúcheme, otro factor que provoca ceguera espiritual es resignarse al fracaso. Uy, es que pastor, mire lo que pasó con mi abuelo. Todos los negocios que emprendía quebraban. Mire lo que pasó con su matrimonio. Fracasaron y se divorciaron. Mire, mis tíos también se divorciaron. Mire todo mi entorno. Es un entorno de fracaso. Entonces significa que estoy destinado al fracaso. Escúcheme, probablemente eso es lo que la voz de las circunstancias y tu realidad te hablaron hasta el día de hoy. Pero hay una muy buena noticia. Estás encontrándote con un Jesús que está dispuesto a partir tu historia en dos. Tu realidad no es la verdad que Dios dijo de ti. El problema es que a veces somos definidos por la realidad que vivimos. Y esa realidad nos habla y nos habla bastante feo. Pero hoy estás en este lugar escuchando una palabra de verdad porque Dios sí está dispuesto y disponible para ti. Él quiere transformar tu realidad. ¿Alguien lo puede creer conmigo? ¿Sí? Escuche, por favor. Hay otro factor que produce ceguera espiritual y es la desesperanza. Esa que viene cuando las cosas no cambian. Hay otro factor que es la tristeza profunda. Es que, pastor, he perdido tanto en la vida. Todo lo he perdido. Pastor, me siento tan solo, me siento tan sola. Wow, qué tristeza profunda, pero no hay tristeza profunda de la que Jesús no te pueda sacar. Escúchame, sobre pensarlo todo. ¿Alguien quiere tener todo planificado en la vida? No, pastor, es que yo soy una persona precavida. Yo soy precavido, yo estoy pensando, 2 semanas más adelante. Bienvenido a la ansiedad. Los psicólogos dicen que la ansiedad es exceso de futuro. Así que, escúcheme, pero qué bueno que hoy podamos realmente recibir una palabra de fe y de esperanza que nos aseguran de que tenemos un Jesús que no solo está preocupado por nuestro futuro, sabe que tiene que encontrarse con nosotros hoy. Porque si nos es revelado hoy que nuestra esperanza hoy, sabremos que también es nuestra esperanza el día de mañana. Entonces no tengo nada que preocuparme el día de mañana. Escúcheme, por favor. Hay una ansiedad también por no conocer el futuro.
¿Alguien quiere conocer ya el futuro? Creo que todos estamos en la lucha de eso. ¿Qué será lo que viene mañana? ¿Qué será? ¿Qué pasará con la consulta popular, pastor? ¿Qué ganará el sí, ganará el no, pastor? Es que si gana el no, entonces va a pasar esto, pero si gana el sí, va a pasar esto. Escúcheme, por favor. Nuestra vida no depende de una consulta popular. Nuestra vida depende y se sostiene por lo que la boca de Dios ha hablado acerca de nosotros. Y la Biblia dice que el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin y el futuro que esperamos. Escúchame, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Que te vaya bien en la vida? Pues agárrate de las promesas de Dios. Él es tu esperanza. Escucha, por favor, si tú tienes hoy una esperanza, la tendrás el día de mañana. ¿Sabes por qué? Porque hay una esperanza que nunca muere, se llama Cristo Jesús. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Si hoy tienes esperanza, sabrás que mañana también tendrás esperanza, porque esa esperanza nunca va a morir. ¿Alguien puede celebrar a Jesús el día de hoy? Escúcheme. Hay otro factor que provoca la ceguera espiritual. Son esos anhelos y esas expectativas no cumplidas por parte de Dios hacia nosotros. O de otras personas hacia nosotros. Gente que nos prometió, gente que se comprometió con nosotros y de repente nos dejó pateados. Nos dejó ahí en la nada. Entonces dijimos, ¿y ahora? Pero si me pasó esto, ¿qué puedo esperar más adelante? Si todo el mundo me falla en la vida. Pastor, todo el mundo me falla. Todo el mundo me promete cosas, pero al fin no cumplen. Entonces, si la gente que yo veo y con la que me relaciono aquí terrenalmente me falla y no me cumple, ¿qué puedo esperar de Dios? Es que las realidades que vivimos nos habla y nos habla feo. Y el enemigo se vale de esas realidades para meternos mentiras en la cabeza. Y muchas veces la vida que vivimos son la consecuencia de las mentiras que hemos creído. Qué bueno que estamos en este lugar para que esas mentiras sean deshechas y la venda de los ojos sea caída para que pueda la luz del Evangelio de Cristo resplandecer en nosotros y podamos tener una esperanza. Yo estoy abrazando esa esperanza en mi corazón. Escúcheme, otro factor que produce ceguera espiritual, el resentimiento. El tener ofensas todavía agarradas en nuestra mano. Yo, pastor, ya perdoné, pastor, a como 20 personas. ¿Estás seguro que perdonaste? Una cosa es perdonar, otra cosa es soltar la ofensa. Y soltar la ofensa es un trabajo todos los días. Es que es tan difícil, pastor, claro. Como dice mi pastor, es una difícil facilidad. De verdad. Pero, ¿sabes? Intencionalmente soltar la ofensa me permite la oportunidad de que mi corazón sea sanado. Y cuando mi corazón es sanado, puedo volver a confiar. Todavía hay personas buenas en el mundo. Júntate de las personas correctas. Júntate con las personas correctas. Júntate con personas que establezcan verdad de Dios sobre tu vida. Y a las personas que no establecen verdad en tu vida, no es que tampoco las aísles de tu vida y métete en una burbuja. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo de que si te juntas con gente que trae verdad de Dios a tu vida, esa verdad es semilla que va a fructificar, entonces podrás también traer verdad a otros. El Señor te rescata, te salva y te sana a ti, no solamente para que lo vivas tú, sino para que sanes, rescates y restaures a otros. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? ¿Alguien está dispuesto a ser una luz de esperanza también para la gente? ¿Sí? Ok. Escúchame. Hoy Jesús quiere encontrarse contigo. Yo creo que viniste a encontrarte con Él. Hoy Jesús quiere encontrarse contigo, así como se encontró con ese ciego al que le cambió la historia de su vida. Hoy Jesús quiere encontrarse contigo para abrir tus ojos espirituales e impulsarte a ver y vivir la plenitud de propósito que Él diseñó para ti. Así que prepárate para el mejor tiempo de tu vida. Prepárate para lo mejor que Dios tiene para tu vida. Eso se llama promesas de Dios para ti. ¿Alguien puede abrazarlas el día de hoy? Dele un aplauso al Señor entonces, porque yo sé que hay esperanza en Él. Han pasado 12 años. 12 años de vergüenza y frustración. Pero ha llegado Jesús de Nazaret. Si tan solo pudiera acercarme a Él. Si tan solo tocar el borde de su manto. Si tan solo tocar el borde de su manto,
Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberada. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado? ¿Quién ha tocado? Pedro, alguien me ha tocado. Maestro, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? La gente te aprieta y te oprime. No, Pedro. Poder salió de mí. Alguien me ha tocado. Fui yo. Yo te toqué, maestro. ¿Por qué me has tocado? Han pasado 12 años. 12 años con esa enfermedad y no he tenido cura. Pero sabía que con tan solo tocar el borde de tu manto iba a ser sana. Hija mía, no fue el manto que te sanó. Tu fe te ha sanado. Bueno, en este cuarto encuentro, ver a la mujer del flujo me recuerda que Jesús vino sí para sanarnos, pero creo que ese mismo Jesús quiere que experimentemos una plenitud y una libertad no solamente de nuestro cuerpo físico, de una enfermedad en nuestro cuerpo físico, sino que también quiere que podamos ser libres de todas esas opresiones que nos tienen cautivos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Así que creo que ese mismo Jesús es el Jesús que nos dice y nos invita a vivir esa vida de plenitud el cual Él nos trajo. Porque, como leímos, Jesús dice, yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. La clave ahí es la palabra traerles. Muchas veces pensamos que necesitamos llegar al cielo para tener la vida plena y la vida en abundancia que Jesús nos está enseñando, que Jesús nos promete. Pero la clave de ese versículo es que dice que Él vino a traernos acá esa vida. Es decir, que si no estamos viviendo esa vida en plenitud y esa vida abundante, es porque no estamos realmente viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. La mujer con el flujo de sangre no solamente nos hace ver que no se trata de un dolor físico, de una enfermedad física, de una discapacidad quizás, pues esta condición afectaba su vida diaria, pero más de eso afectaba su identidad. No sé a cuántos les ha pasado que a veces tenemos algún dolor físico y eso nos hace pensar, no, ¿sabes qué? Es que yo no soy capaz de esto. Yo no puedo hacer esto. Yo no voy a alcanzar esto en mi vida. O incluso han venido palabras de afuera diciéndonos eso. Yo no voy a hacer, tú no eres suficiente, ¿verdad? Así que una enfermedad física va mucho más allá que eso. Dice que la opresión
a lo que durante nuestra vida nosotros estamos expuestos puede ser mucho más profunda que un diagnóstico médico. Una opresión que proviene quizás de un perdón retenido, de algo que nos hicieron y que dijimos, sí, voy a perdonarlo, pero nunca lo perdoné. O una opresión de un trauma no sanado. Quizás alguien fue abusado física, verbal, o incluso emocionalmente. Eso fue un trauma el cual dejó ingresar una mentira en tu vida. Y si no sanamos ese trauma, todos los días vivimos anclados y oprimidos de esa mentira. También puede ser un pensamiento repetitivo que afecta nuestro discernimiento entre las circunstancias y la verdad de Dios. Es decir, ese pensamiento repetitivo que muchas veces viene con la ansiedad, que muchas veces viene con la depresión, en donde pensamos lo mismo, nos puede tener distorsionada la verdad de Dios para nuestra vida y actuamos desde esa distorsión. Actuamos desde esa inseguridad. Actuamos desde esa falta de identidad en nuestra vida. Y seguimos siendo oprimidos y seguimos siendo esclavos del enemigo. Esclavos de una mentira, esclavos de una opresión. Me gustaría que podamos leer Proverbios 18:14. Dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Muchas veces creemos que nuestra peor enfermedad es algo físico, pero la palabra nos enseña que aún hay algo mayor, que es ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Quiero leerles un concepto, una palabra que viene en la Biblia, que justamente se menciona en el versículo cuando habla acerca de la mujer con el flujo de sangre. Esa palabra que se utiliza para esa sanidad es sozo. Es una palabra griega citada 110 veces en el Nuevo Testamento. Cada vez que Jesús sanaba, se utilizaba esa palabra para denotar o describir esa sanidad. El significado completo, quizás nosotros en nuestro idioma, sanidad significa una sanidad física, pero en el griego, el significado de esa palabra es salvación, sanidad y liberación. Jesús vino a hacer la obra completa por nosotros. Jesús no solamente vino a librarnos de nuestras enfermedades físicas. Jesús no solamente vino a salvarnos. Jesús quiere que vivamos una vida en plenitud. Y vino a hacer la obra completa. Cuando Él murió, murió completamente por nosotros. Así que cada vez que recordemos o cada vez que le pidamos al Señor que sane nuestra vida, Él puede sanar aún mucho más. Puede sanarnos físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y puede librarnos de esa opresión en la cual vivimos. La opresión continua provoca desesperanza. Muchas veces esa desesperanza se transforma en temores, se transforma en vergüenzas, en depresión o ansiedad, o incluso en incredulidad o falta de fe. No sé cuántos de nosotros hemos tenido alguno de esos síntomas en nuestra vida y hemos pensado que sí, Dios es grande, qué bueno, y le cantamos y alzamos nuestras manos. Qué bueno ver lo que Dios hace en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestro pastor, pero llego a mi casa y digo, yo no creo que Él pueda hacer esto en mi vida. Yo no creo que pueda hacer este milagro que necesito. Yo estoy muy lejos de eso. Esa incredulidad proviene justamente de esa opresión continua, de esos pensamientos repetitivos, de esa angustia continua, de esa ansiedad continua, de esa depresión continua, de la cual Jesús quiere liberarnos. La oportunidad que tenemos con un poco de fe que le demos a Jesús es que Él transforme nuestra realidad en su verdad, que cambie nuestra vergüenza
y nuestra humillación por su aceptación y adopción, y nuestra orfandad por su adopción. Jesús no es solo un curandero de dolencias físicas, no solo es un buen médico. Jesús es el sanador, el salvador y el libertador de opresiones, de cadenas espirituales que quizás han gobernado nuestra vida por años y es necesario entregárselas a Él para poder avanzar y no regresar a esa misma cárcel en la cual muchas veces estamos escondidos. No hablo de cárceles físicas, hay cárceles espirituales, hay cárceles almáticas en las cuales volvemos y queremos salir, pero es como si tuviésemos un grillete en los pies y nos vuelven a alar para atrás. Y seguimos cautivos. Y seguimos cayendo en la depresión. Y entonces venimos al servicio el domingo y alzamos las manos y creemos en que el Señor lo puede hacer. Y Él lo puede hacer. Pero hay cosas que necesitamos tratar en nuestro corazón con Él para poder quitarnos esos grilletes, esos pensamientos, esas acciones o hábitos que tenemos y que nos libre Él de la opresión que tenemos y de la cautividad en la cual llegamos a. Hoy es un buen día para quitar los ojos y la atención de nuestra aflicción. Hoy es un buen día para invitar a nuestro corazón al Jesús sanador, al Jesús libertador y al Jesús salvador también. Pensándolo más bien, también está
fue por ti y fue por mí. Iglesia, fue por ti y fue por mí. Si no hubiese sido por su maravilloso sacrificio, no tuviésemos una historia que contar. El día de hoy creo que es un buen momento para abrazar esa gracia inmerecida que Jesús derramó sobre nosotros. Escúcheme, por favor. Nuestro Señor Jesús abrió un camino para nuestra libertad, para nuestra salvación, para la vida eterna con Él. Miren lo que dice Lucas, capítulo 4. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de Él corrieron rápidamente por toda la región. Él enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado, ¿el qué cosa? El tiempo del favor del Señor. Luego enrolló de nuevo ese rollo. Se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Algo estaba pasando. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Vamos a ver qué era lo que exactamente decía ese rollo del profeta Isaías 61. Usted me puede decir, pastor, pero ya lo leímos. Ya leímos lo que Jesús dijo. No, espérenme un ratito. Dice Isaías 61. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Si usted no se da cuenta, o si se dio cuenta, esta última parte de la ira de Dios contra sus enemigos, Jesús no la leyó. La suprimió. Habló sobre el año del favor del Señor. Así es. Pero enrolló el libro y lo devolvió. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quieres saber quiénes son los enemigos de Dios? ¿Sí? No fueron los que gritaron crucifíquenlo, crucifíquenlo, que suelten a Barrabás, crucifíquenlo a Jesús. No fueron ellos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento, ¿qué cosa? Preciso. Y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar ¿a quién? A Cristo, a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará
de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó, ¿qué cosa? Restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos. ¿Nos quedó claro? Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? ¿Quién fue que nos hizo amigos de Dios? Wow, usted debería estar celebrando eso. Escúcheme, por favor. Venía la ira del Señor para todos sus enemigos. Pero Jesús no la quiso declarar. Todo lo contrario. Enseñó en la sinagoga. Todo lo que han leído, todo lo que han escuchado, este mismo día se ha cumplido. ¿Sabe por qué? Porque el año favorable, ese año de favor del Señor, representa la gracia inaugurada por Jesús para nosotros a través de su sacrificio. El sacrificio de Jesús quiere sanarte, liberarte, restaurarte y también restituirte. Pastor, ¿hoy quiere hacerlo? Por supuesto que quiere hacerlo. El sacrificio de Jesús está vigente. El fruto de su sacrificio está vigente para ti y para mí. Escúchame, por favor. Es interesante que Jesús nos enseña y nos muestra, no solo como una simbología, la representación del fruto de su sacrificio, y lo deja plasmado en la cena del Señor cuando la instituye. Y es interesante cómo previo a su muerte el Señor tiene el deseo y el anhelo de experimentar esa cena, esa última cena con sus discípulos. Usted debe entender que dentro de la Pascua judía se utilizan varios elementos para poder celebrarla. Panes sin levadura, copas de vino, hay 4 brindis, hay diferentes estaciones en la cena. Pero también hay un cordero. Cada familia necesitaba ofrecer un cordero para poder matarlo, para poder comerlo en la cena, pero también para poder utilizar su sangre para rociarla en los marcos, en los dinteles de las puertas, dentro del pacto antiguo que Dios hizo con su pueblo para preservar a los primogénitos. Cuando viniera el ángel de la muerte sobre ellos cuando estaban en Egipto. Pero el plan del Señor siempre ha sido preservar a su pueblo y redimir a su pueblo. Y cuando Jesús establece esa cena que nos queda hasta el día de hoy para poder celebrarla, es interesante que contiene esos mismos elementos. Y miren lo que dice Lucas capítulo 22. Llegó el festival de los panes sin levadura cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Y Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleve un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos. Y él lo llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Esto está pasando antes de que Jesús fuera entregado y crucificado. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús le había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Y yo me imagino la cara de los discípulos. Iban a celebrar Pascua, Pesaj, el Pesaj judío. Y me imagino que vieron dentro en la mesa y ellos prepararon todos los implementos. Pero había un implemento que no estaba.
Había pan, había vino, copas de vino. Pero creo que alguien pudo haberse preguntado, ¿y dónde está el cordero que tenemos que comer? Jesús dijo, he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis, ¿qué cosa? Recuerde, esto fue previo a su arresto, previo a su muerte. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego, ¿qué cosa? ¿Qué hizo? Lo partió en trozos. Lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Escuche, el primer pacto tenía que ver con preservación. La sangre la van a tener que rociar sobre los dinteles de la puerta para que cuando el ángel de la muerte pase por sus casas no mate a sus primogénitos. Preservación. Y ahora Jesús está estableciendo en Pascua una nueva Pascua, un nuevo pacto. Y está diciendo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Diga conmigo, el plan de Dios siempre es redención, preservación. El apóstol Pablo entendió y tuvo una revelación profunda de esto. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Hablando de la misma cena que instituyó el Señor. Dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Y luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, escuche por favor, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa, ¿sin qué cosa? ¿Sin qué cosa dice? Sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Cuál era el juicio de Dios? La ira de Él. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. ¿Qué es esto de honrar el cuerpo de Cristo, pastor? No está hablando de honrar el pan. La Biblia dice que el Señor Jesús instituyó a su iglesia como su cuerpo. Eso significa que nosotros tenemos la oportunidad de honrar su cuerpo. ¿Y cómo lo honramos? Abrazando la necesidad que tenemos los unos de los otros. Yo no sé si puedes mirar a alguien que tengas a tu lado y decirle, yo te necesito. ¿Cómo deshonro el cuerpo de Cristo? Cuando vivo una vida desmembrado de ese cuerpo. Es que, pastor, yo no me puedo juntar con eso, porque es que esos son unos pecadores. El apóstol Pablo claramente dice que por no honrar el cuerpo de Cristo, es decir, por no estar activamente participando dentro del cuerpo de Cristo,
más bien desmembrado del cuerpo de Cristo, muchos están enfermos. Escúchame, hay un decreto de sanidad escrito en el cielo para ti. Y se establece y se cumple en tu vida y en mi vida en el momento en el que vivimos el principio. Muchas veces estamos buscando la sanidad que necesitamos en factores externos. Escúchame, tu sanidad no solo está en la pastilla que te receta un médico. Tu sanidad está más cerca de lo que tú piensas. Tu sanidad está dentro del cuerpo de Cristo. ¿Tú quieres vivir una sanidad en tu vida? Emocional, física, almática, mental. Sé parte del cuerpo de Cristo. Honra el cuerpo de Cristo. Escúchame, por favor. La sanidad del Señor está en su cuerpo. ¿No me crees? Preguntémosle a Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Está hablando de Jesús, más de 400 años atrás. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él... Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, cuando fueron los nuestros. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en... Fue azotado para que pudiéramos ser, ¿qué cosa? Hagamos que valga la pena. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico, porque ni tumba tenía. Se la prestaron. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos. Mira a su alrededor y mire todos los descendientes. Wow. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Habrá algún justo aquí? ¿Alguien que haya sido justificado por la sangre del Señor? Vamos, tiene que estar celebrando entonces al Señor. Escuche lo que dice el Padre acerca del Hijo. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Podemos pasar. Queremos ser parte junto contigo de esta hermosa celebración, en donde no solamente recordamos el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesús, pero tenemos la oportunidad de abrazar lo que ese sacrificio como fruto representa para nuestra vida. Escúchame, tenemos la oportunidad de decidir que valga la pena el sacrificio de Jesús en nuestra vida. ¿Cómo, pastor? Dando el fruto que tenemos que dar. Manifestando el fruto de salvación
que Él estableció sobre nuestra vida a través de su sacrificio. Iglesia, la sanidad para tu vida, por tanto tiempo que la has buscado, ya ha estado más cerca de lo que pensabas de ti. La sanidad que necesitas hace parte del fruto que produce la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La sanidad que necesitas hace parte de su cuerpo. ¿Necesitas ser sano? Sé parte de su cuerpo. Honra su cuerpo. Honra su iglesia. No te desmembres de la iglesia. Busca congregarte. No vivas una vida aislado de la iglesia. Pastor, es que yo amo a Dios, pero no quiero saber nada de la iglesia. Te estás enfermando y no te das cuenta que poco a poco vas muriendo. Pastor, pero es que la iglesia me ha lastimado tanto. Perdón si te lastimó la iglesia. Probablemente sin conocer los principios del Señor. Claro, probablemente una iglesia lastimada por gente. Alguien lastimado solo sabe lastimar. Pero gloria a Dios que estamos aquí, hijos e hijas, que estamos entendiendo que el plan de Dios no es lastimarnos. Él ya fue lastimado para producir en nosotros sanidad. Escucha, por favor. Hay un decreto escrito por Jesús en el cielo que lo estableció aquí en la tierra, que determina tu sanidad y tu libertad. Bienvenido a un año favorable del Señor. Bienvenido a un tiempo de sanidad del Señor para tu vida. Bienvenido a un año de libertad de todo aquello que te oprimió hasta el día de hoy. Bienvenido a un tiempo de gracia inmerecida. Ese es el plan que Dios tiene para contigo. ¿Habrá alguien que pueda recibir ese plan de redención el día de hoy? Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por traernos hasta aquí. Porque todo lo que vivimos hasta el día de hoy fue necesario. ¿Sabes por qué? Porque todo fue parte del plan. A Dios no se le ha escapado ningún detalle de tu vida. Todo lo ha tenido contado dentro de su plan, para que llegues hasta este momento en donde tengas la oportunidad de rendirte ante Él y decir: aquí estoy, a tu forma es mejor.